Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la segunda parte del video pasado, donde les comentaba lo que era ser un buen lector para el escritor ruso Vladimir Nabokov. Para los que aún no han visto el video anterior, les cuento que este escritor, antes de volverse famoso por la publicación de Lolita, era profesor, daba clases de literatura en universidades estadounidenses y sus ideas sobre la lectura son muy interesantes. Así que hoy les traigo 5 consejos para leer libros clásicos basados en las ideas de Nabokov. Bueno, como siempre digo, estas son solo ideas de Nabokov. No necesariamente deben leer como él dice. Es solo su punto de vista, que se los comento porque siento que les puede ser muy útil. Yo veo estos consejos difíciles de implementar, no es fácil seguir las ideas de este escritor, pero de todas formas, vamos a ver de qué tratan. Bien, el primer consejo es leer sin una generalización prefabricada. Es decir, abordar el libro sin prejuicios, comenzar a leer sin tener ninguna idea preconcebida, sin pensar, por ejemplo, qué autor pudo haber influenciado dicha obra, sin pensar en las obras anteriores del mismo autor, sin indagar en la vida del escritor, incluso sin leer sinopsis, que es algo que a mí me gusta mucho hacer y que sé que muchos también comparten esa idea, porque leer la sinopsis nos priva de descubrir ese nuevo mundo creado por el escritor. En la actualidad, a Nabokov no le gustaría que nosotros viéramos reseñas en YouTube y menos que viéramos opiniones del libro antes de leerlo. Para Nabokov, una obra literaria es un mundo completamente nuevo y hay que explorarlo desde cero. Y luego, ya cuando lo hayas leído, cuando ya hayas descubierto por ti mismo este nuevo mundo ficcional, solo entonces puedes empezar a determinar sus relaciones con otros mundos, con otras ramas del saber. Lo importante para Nabokov es que un libro es una obra de arte única e irrepetible. Por lo mismo, debes apreciarlo como algo completamente novedoso, con la mente en blanco para apreciar el arte que hay en él. Segundo consejo, no te dejes atrapar por la narración. Una de las grandes facetas de un escritor es su capacidad narrativa, que está hecha para entretener al lector. Por lo tanto, es fácil dejarse llevar por las emociones. La narración es un elemento importante en los libros. Debes considerarla, obviamente debes hacerlo, pero no dejarte atrapar por ella. No debes tener una participación emocional, sino verla un poco desde fuera. Desde fuera, no te dejes atrapar, pero sí considérala. Tercer consejo, no busques lecciones en los libros. Todo lo que compone una obra maestra clásica para Nabokov es ficción. En sus propias palabras, la literatura es invención, la ficción es ficción. Calificar un relato de historia verídica es un insulto al arte y a la verdad. Por ejemplo, muchas personas leen novelas rusas o francesas para conocer la Francia o la Rusia de aquellos años, o leen a Jane Austen para conocer su época. Para Nabokov, las grandes novelas son cuentos de hadas. Todo lo que hay en ellas es una invención del autor. Nada de lo que hay ahí es real. Se puede asemejar a la realidad, pero ha pasado primero por el filtro del escritor. Y desde ese momento es ya solo un componente del mundo ficcional creado por él. El arte de escribir es una actividad fútil si no supone, ante todo, el arte de ver el mundo como el sustrato potencial de la ficción. Muchos se espantan por la temática de Lolita y se distraen
ponen mucha atención a la historia en sí, se dejan absorber emocionalmente por las atrocidades que se cuentan, ponen atención a algo que sienten real y verídico, cuando no lo es solo ficción. Y esos elementos están puestos aquí por el autor de forma totalmente intencional para construir su obra. Si se dan cuenta, la belleza de la prosa de Lolita destaca y brilla por sobre la oscuridad de la historia. Cuarto consejo, aprecia la faceta de encantador del escritor. Para Nabokov hay 3 puntos de vista desde los que podemos considerar a un escritor: como narrador, como maestro y como encantador. Según él, un buen escritor combina las 3 facetas, pero la más importante es la de encantador. Es la que lo hace ser un buen escritor. Por ejemplo, un escritor puede tener una excelente narración, tanto así que te atrape emocionalmente, como lo vimos en el consejo número 2. O quizá puede saber muchas cosas que incluye en sus historias, por ejemplo, datos sobre lugares o locaciones. Puede saber incluso todos los detalles de la Francia del siglo XIX, como lo vimos en el consejo número 3. Pero sin la habilidad de ser un encantador, nunca, pero nunca será un gran escritor. Todo gran escritor es un gran embaucador, como lo es la architramposa naturaleza. La naturaleza siempre nos engaña. Y los escritores, para Nabokov, siguen el ejemplo de la naturaleza. Ellos nos engañan con algo que parece real. Y si leemos con cuidado, si ponemos atención, podemos sentir el estremecimiento de su arte, de la magia del escritor, que no está a simple vista, sino que está combinada. Las 3 facetas del escritor, magia, narración, lección, tienden a mezclarse en una impresión de único y unificado resplandor. Y eso nos lleva al 5.º consejo. La belleza de un libro es más asequible si comprendemos su maquinaria y somos capaces de desmontarla. Entonces, ¿en qué debemos fijarnos? ¿A qué debemos prestar atención cuando leemos? Las respuestas pueden ser muy variables dependiendo de cada libro, de cada creación artística. Pero Nabokov hace hincapié en 3 elementos básicos que siempre van a estar ahí. El primero es la trama. Los temas o líneas temáticas son imágenes o ideas que se repiten de cuando en la novela, como reaparece un paisaje musical en una fuga. El segundo es la estructura, la cual es la composición de un libro, una cadena de acontecimientos en el que un suceso da lugar a otro, la transición de un tema a otro, así como la habilidad de hacer aparecer a los personajes, iniciar una nueva serie de acciones, trabar diversos temas o hacer avanzar la novela. Y finalmente, el estilo. Es la forma del autor, su entonación particular, su vocabulario y ese algo que, al enfrentarse al lector con un pasaje, hace que exclame que es de Austen y no de Dickens. En muchas ocasiones cuando leemos un libro, a veces decimos, sí, está bien escrito, pero algo le falta. Es una buena historia, pero parece hecha de manual. Parece seguir exactamente las reglas de un manual de escritor. Cuando tenemos esa sensación, es porque ese escritor carece de un estilo artístico llamativo. El estilo no es una herramienta, ni un método, ni una selección de palabras tan solo. Mucho más que todo eso, el estilo constituye un componente intrínseco o característico de la personalidad del autor.
es su modo de expresarse en la producción artística. Todos tenemos estilo, pero solo algunos tienen uno que vale la pena apreciar. Según Nabokov, el estilo literario no se puede desarrollar. Se nace o no se nace con talento. Claro, un autor puede perfeccionar su modo de expresión, pero un escritor carente de talento no puede desarrollar un estilo literario de valor. No tendría lo que para Nabokov es lo importante, lo que él llama la chispa divina. Bueno, espero que les haya sido útil este video, que hayan aprendido un poco más de las ideas de Nabokov. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, compartir el video y dejarme un like como agradecimiento. Como siempre, muchas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.